Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos en esta noche. Dado que tenemos pues un encuentro muy importante, vamos a realizar una dinámica muy agradable en tema de conversatorio acerca del trabajo emocional. Entonces, May, empezamos contigo, te damos la palabra. Bienvenida. Claro, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando sobre Alice Hochschild. Ella en 1983 antepone una comparación. Ella dice que el hombre trabajador de sociedad preindustrial intercambia su trabajo físico por salario, mientras el trabajador de servicios intercambia su trabajo emocional. ¿Qué les parece entonces, compañeros, si sentamos las bases del trabajo emocional, empezando a hablar del origen del constructo bajo la perspectiva sociológica de Hochschild? Pues este concepto nos dice que el trabajo emocional, pues sí, fue acuñado principalmente por Alfred Arlie en 1983 bajo la publicación de Manager Heart. Ella se encontraba pues muy interesada en explorar todo lo que es la naturaleza y función de las emociones tanto en la sociedad como en el trabajo. Era como una de las áreas fundamentales en los procesos de la interacción interpersonal. Además, también hay que mencionar que rechazaba el papel de las emociones como una relación de estímulo y respuesta. Ella rechazaba eso. Y más bien fundamentaba que el papel de la construcción social, de las normas de expresión social, son fundamentales en las emociones. Claro, ¿Sí? ¿Qué les May, parece? ¿Qué les excelente. parece eso? Súper. Excelente. Además, mira que hay un punto aquí importante, May, y estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, dado que ella proponía tres requisitos esenciales según los cuales se puede entender que el trabajo emocional está presente en los diferentes puestos de trabajo. El primero nos dice la existencia del contacto frente a frente o por medio de la comunicación verbal y no verbal con los clientes. El segundo es este ser participativo y activo y atraer las emociones positivas del cliente. Y como un tercero, es tener personal capacitado en regulación de manejo de las emociones. ¿Qué tendrías para complementarnos a esto, Andrés? De acuerdo, compañera, a todo lo que ustedes nos están aportando, tenemos que tener en cuenta que hay que mencionar las dimensiones que se encuentran dentro del trabajo emocional, donde esta autora identifica dos estrategias, escuchen muy bien, dos estrategias que para ella son fundamentales. La primera sobre el manejo de las emociones basado en una metáfora que atrae y que ella denomina esta estrategia como surface acting o actuación superficial, como lo vamos a ver a continuación. Acá los empleados ocultaban sus sentimientos de forma real y fingían sus emociones que el puesto en sí ameritaba. Y la segunda estrategia que nuestra autora está planteando es eh, la deep acting, que es actuación profunda, que es ya cuando los empleados llevan sus emociones a un nivel mucho más profundo. Eh, ¿Cómo les explico más esto? Es como tratar de sentir las emociones que los clientes debían expresar. Uh-huh. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto, Mayra? Bueno, pues otro punto muy importante que debemos retomar o tomar pues es las aproximaciones teóricas. En este se compone por unas siguientes aproximaciones teóricas que tenemos que tener muy en cuenta. El conflicto del rol y la identidad. Luego tenemos el modelo interracionalista. También tenemos el modelo de regulación emocional. También cuenta con el modelo de demandas de recursos cognitivos, pero siendo principalmente el modelo de regulación emocional en esas aproximaciones teóricas, que sin duda es uno de los trabajos más citados y que más ha influido en el desarrollo de estudios desde el enfoque psicológico del trabajo emocional. ¿Sí? Ahora, pues damos paso a la operacionalización con nuestra compañera Ana María para que nos retome este tema. Claro que sí, muchas gracias. Y Andrés, me parece de verdad que esos dos conceptos, el de la máscara es fundamental porque lo vemos a la relación diaria de este servicio y en contacto con los clientes, especialmente en este trabajo donde nosotros estamos
de frente, ¿sí? Y es básicamente un trabajo que vino trabajando la doctora como nos lo presentaba pues Mayra. Entonces, ese tema me parece supremamente interesante. Y, Claramente esto, Ana, se ve dentro de la cotidianidad, ¿no? correcto, así es. Y para darle paso al tema de la operacionalización del trabajo emocional. Entonces, a ver, para operacionalizar el trabajo se han desarrollado instrumentos que explican las dimensiones que permiten exponer las consecuencias que eso trae para la organización y evidentemente pues para los trabajadores. De esta manera surgen dos enfoques para esta medida. El primer enfoque está basado en el puesto, el cual mide las normas organizacionales, los requerimientos emocionales que se necesitan para el puesto. Evidentemente todo esto está basado en las normas que se miden pues a través de la organización. El segundo, estamos hablando de las reglas de expresión de emociones y la disonancia emocional, como parte de esta dimensión del constructo. Es decir, este ya se encuentra mucho más basado en el individuo. En relación a esto, con las estrategias que él puede desarrollar, ¿sí? Y que puedan llegar a tener cómo manejar estas emociones de acuerdo a desde mi individualidad y con la organización. Entonces, ahora conozcamos un poquito más, Andrés. Me interesa muchísimo conocer ya todos los antecedentes del trabajo emocional. ¿Qué podrías contarnos de esto? Claro que aquí también podemos involucrar, perdóname Andrés, también aquí podemos involucrar a Mayra, como que ustedes todos nos amplíen un poquito más sobre el concepto de los antecedentes. Claro que sí, compañera. Pues mire que dentro de los antecedentes del trabajo emocional vamos a encontrar unas características de la interacción. Algunas de las características son la frecuencia y la variedad de las emociones necesarias para manejar las interacciones con los clientes. También vamos a encontrar las reglas de expresión emocional. Estas distinguen esas reglas de expresión como un constructo bidimensional que diferencian entre las normas que dictan el ocultamiento de emociones negativas y las normas de expresión de emociones positivas. Y a continuación, daría paso a otras que Mayra me puede apoyar en eso. Claro, Andrés, muchísimas gracias. También podemos hablar en estos antecedentes del trabajo emocional, que encontramos la autonomía del trabajo. Pues de acuerdo a Hochschild, que es la autora con la que hemos venido hablando, ella dice que la presencia de reglas estrictas y la falta de autonomía en la toma de decisiones conducen a una gran necesidad de fingir emociones para cumplir las normas. Por otra parte, también tenemos los efectos. Me gustaría que Ana María nos hablara un poquito también de estos antecedentes. Listo, perfecto. Afecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos acá, Andrés y Mayra? Que experimentar emociones negativas se ha relacionado directamente con el manejo del control de las emociones. Entonces, aquí es donde debemos empezar ya a entender qué pasa si nosotros no estamos manejando bien estas emociones. Andrés, ¿qué podrías como contarnos como un punto crucial y que nos hables más sobre entonces cómo serían estas consecuencias en el trabajo emocional? ¿Qué podrías ampliar sobre este tema de la situación que estamos exponiendo? Compañeras, yo les diría que dentro de las consecuencias del trabajo emocional podemos evidenciar muchísimas cosas y en múltiples contextos. Entonces, a nivel laboral donde se pueden presentar el trabajo emocional, evidenciamos que ha indicado que el trabajador expuesto a requerimientos de expresión emocional específicamente. Esto puede, digamos, terminar mental y emocionalmente es exhausto. Puede fatigar mucho, de hecho, al trabajador, disminuir su compromiso laboral, tener una implicancia negativa sobre su desempeño y productividad frente a la empresa y desarrollar incluso a corto, mediano o largo plazo patologías psicológicas o físicas asociadas al estrés laboral. Claro, Andrés, me gustaría también aportar aquí, pues, que dentro de estas consecuencias también encontramos unos aspectos situacionales.
los cuales me gustaría, Ana, que hicieras más énfasis en ellos. Pues igual estos aspectos se refieren a la frecuencia, la duración, la intensidad y la variedad de las situaciones que implican una carga emocional por la disonancia emocional que éstas implican. Entonces, Ana María, pues me gustaría que ampliaras un poquito más sobre este aspecto que se ha mencionado. Claro, claro que sí. Mira, por ejemplo, hablemos de la primera parte que tú has nombrado, la frecuencia. ¿Esta a qué se refiere? A la cantidad de veces que se presenta en el día, a la semana, en el mes, en el trabajo. Estos eventos donde el trabajador debe realizar pues el control consciente de su emoción para expresar de una forma mucho más organizada a lo que la empresa está esperando. Entonces, es decir, la frecuencia con la que él se encuentra expuesto en la cantidad de veces a esa contención de la emoción. El segundo punto vendría siendo la duración. ¿A qué se refiere? Al tiempo de la jornada del trabajo en que el trabajador se expone a esta condición, de que la expresión emocional dirigida por las reglas de expresión organizacional. Aquí ya viene el tercer punto, que es la intensidad. Esta nos dice que es la naturaleza de las situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Las cuales pueden tener mayor carga emocional. Aquí podemos encontrar agresión, violencia, enfermedad, ¿sí? Y pueden estar asociadas a otros factores, como cuáles, como el ritmo de trabajo acelerado, también encontramos la monotonía de la tarea, ¿sí? Que estas incrementan el impacto de la situación sobre la salud del desempeño. Y el cuarto punto, compañeros, es la variedad. Y aquí hace una referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de alternar las actividades de trabajo emocional con otras que puedan disminuir el tiempo de exposición a la exigencia emocional. No sé si de pronto he sido clara. Sí, sí, claro. Sí, claro que sí. Pues, Andrés, me gustaría pues esta explicación que tú continúes aperturando como las características individuales, ¿listo? Por supuesto que sí. A todo lo del trabajo emocional. Pues dentro de las características individuales, compañeras, les puedo decir que estas tienen una relación directa con la capacidad de la persona para regular las emociones. Entonces, miren el nivel de implicancia que esto tiene, ¿no? El controlar su expresión y focalizar las respuestas conductuales de una forma específica para así dar respuesta al requerimiento en el que él en el que se encuentre en ese momento, pues esperado, o al rol asignado por la organización. Y así de esta forma, él pueda disminuir o aumentar los efectos experimentados sobre la salud y la organización. O sea que es algo que es de tener en cuenta. Por supuesto. Muchísimas gracias. También quisiera hablar, pues, por otro lado, pues que también encontramos la disposición afectiva. En esta disposición afectiva, pues voy a mencionar a Lazarus, donde él en 1993 lo define como una tendencia general de la persona de experimentar un cierto estado de ánimo y de reaccionar a los objetos en una forma particular y con ciertas emociones. ¿Sí? Pues también aquí vemos que las personas con rasgos de afectividad positiva experimentan mayor entusiasmo, felicidad y grado de excitación más frecuentemente, comparados con quienes tienen rasgos de afectividad negativa. Estos tienden a experimentar con mayor facilidad pues hostilidad, aburrimiento y agitación. ¿Listo? ¿Sí está claro? Perfecto. Bien real. Entonces, sí, es muy real. Entonces, pues, Ana María, pues no sé si damos paso al punto crucial en el tema del trabajo emocional, y este pues es la intervención. Coméntanos de qué se puede tratar esta intervención o cómo la vamos a manejar. Vale, muchas gracias. A ver, pues vamos, me gustaría que inclusive pues aquí entre los tres diluciéramos un poquito de lo concerniente al trabajo, de la intervención sobre el trabajo emocional. Chicos, aquí podemos hablar de las posibilidades de abordaje, ¿sí? En el cual vamos a mencionar dos perspectivas. Entonces, la primera son las intervenciones que se pueden realizar sobre la organización y el trabajo. Y la segunda es la perspectiva que tiene que ver con las intervenciones que son dirigidas a las personas, entonces, y pues y a los grupos de trabajo. Entonces, dadas estas condiciones, en estas dos perspectivas que les estoy ampliando, Andrés, ¿podrías entonces
decirnos cómo funciona la primera? Claro que sí, Ana. Pues la primera tiene como fin la prevención y el control tanto de los factores de riesgo como los efectos negativos del trabajo emocional sobre la salud individual y la organización, a través de acciones de gestión administrativa, claramente. Claro, claro que sí. Pues me parece bien, con base a lo que estás diciendo. O sea que estas acciones orientadas a la organización básicamente se proponen con un diseño de sistemas de apoyo organizacional que controle la exposición prolongada de quién, pues de los trabajadores a estas tareas de contenido emocional y generar una estrategia interna de manejo con los equipos para el favorecimiento del apoyo social del trabajador. Podríamos encontrar entonces estas acciones que van más orientadas hacia las organizaciones, ¿cierto? Claramente. Listo. Mike, ¿qué nos podrías ampliar tú de la segunda? Bueno, la segunda son las acciones orientadas a la persona. Estas tienen como propósito común la mitigación de los efectos que genera el trabajo emocional sobre la salud tanto individual y de las organizaciones, a través de espacios educativos orientados a generar habilidades individuales para esta regulación, para la regulación, para el control y la expresión de las emociones negativas en nuestro puesto de trabajo. Entonces, también en esta intervención se ha utilizado la perspectiva cognitivo-construccionista de la comprensión de las emociones, ¿sí? Algunas se han encauzado al desarrollo de expresiones emocionales aprendidas más orientadas a lo que se conoce como actuación superficial, y otras se han abordado de formas más directas al desarrollo de habilidades en las personas, implementando como la actuación profunda, como estrategia para el manejo eficiente de la disonancia emocional, lo que hemos venido hablando, y la expresión saludable de las emociones en la transacción de servicio. Sí, es entendible pues que tienen que ver estas dos intervenciones, o sea, tenemos dos, unas orientadas a las personas y otras orientadas a las organizaciones. Correcto, así es. Entonces, pues de aquí pues hemos conversado prácticamente todo lo que es el trabajo emocional, intervención y los conceptos, teorías y todo lo que nos ha hablado principalmente Hochschild sobre este tema también. Entonces no sé si Ana María nos concluye con algo. Sí, vale, perfecto. Quiero retomar un punto pequeño rápidamente y es lo que hacía alusión Andrés cuando refería a que el tema de la máscara, ¿sí? Que está la que yo quiero poner al cliente en un momento que necesito, en el momento en que yo tengo que retener esa emoción y decirle, hey, esta es mi cara, así yo tengo una emoción distinta a la de él. Y también está esa otra parte de la cara del trabajador, el contacto directo con el cliente, que es donde le digo yo, ¿cómo voy a pretender yo que él actúe, que él se sienta? Entonces, en esa imaginación mía voy a empezar a actuar en de lo que él quisiera, o de lo que él debe sentir. Entonces, aquí es donde quiero decir que el trabajo emocional es un fenómeno multidimensional y que evidentemente actualmente existen estudios que pueden indicar los potenciales y los efectos que pueden tener a nivel de la salud. Totalmente. Con esto, claro, con esto pues damos concluido. Agradezco a ustedes la oportunidad de haber estado en esta noche y espero volverlos a ver en una próxima. Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien, muchas gracias.